Buenas, buenas, ¿cómo están? Nos reencontramos en este tercer episodio de la edición de Tu Reflejo y en este tercer episodio vamos a empezar a hablar inicialmente de la mentalidad, cómo crear una mentalidad que te sirva a vos, una mentalidad que te permita transformar las cosas que venimos conversando. Así que nos vamos a adentrar exactamente en eso sin más preámbulos. Yo te prometo que acá está mi mate. Estoy un poco reacia porque está haciendo un poquito de calor, pero si tenés ahí tu matecito, tereré en mano, algo fresquito, yo también estoy tomando acá un poco de agua, que lo tengas y que charlemos un ratito de la mentalidad de crecimiento y te recuerdo que venimos conversando de a poco y temática a temática para que podamos entender, ¿sí? De manera general e ir profundizando los conceptos que necesitamos para desarrollar una mentalidad de crecimiento que va a suceder en el próximo, en la próxima serie. Entonces, en esta serie, como último episodio, vamos a hablar de cómo empezar a desarrollar una mentalidad de crecimiento, ¿sí? Ya conversamos en el primer episodio de esta serie sobre las palabras que te estás diciendo. ¿Cómo hoy te estás hablando para que realmente eso se vea reflejado y se ve claramente en los resultados que estás teniendo hoy, sean los que querés o no? Ojo al piojo ahí, porque el cómo te estás hablando tiene que ver con un montón de factores que ya hemos conversado y si no te invito a ver el episodio número 1. Y en el episodio anterior, en el número 2, conversamos sobre qué creo de mí mismo, sobre las creencias que hoy me están permitiendo o no avanzar y que cómo lo que me estoy contando tiene impacto en mi vida, al igual que las palabras, ¿sí? Entonces, diferentes ejercicios prácticos para empezar a transformarlas y modificarlas. Contame cómo venís con eso, contame si lo venís haciendo o no, si realmente está produciendo impacto o no está produciendo nada en tu vida, no lo sé. Yo me imagino que sí, por eso quiero escuchar tu historia, tu testimonio, tu experiencia y que me hagas todas las preguntas que quieras, que obviamente, como digo siempre al cerrar cada capítulo, eh, que lo compartas con gente que creas que lo necesite, que me sigas en redes si tienes ganas, que te suscribas a este canal, que lo compartas, que obviamente para mí obra que es servir a un otro es un 10 de 10 y eso es lo que quiero y es un recurso gratuito que está buenísimo que lo podamos aplicar. Dicho esto, y como dije, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en cómo iniciar con un cambio de mentalidad. Es muy importante que entendamos que en la mente, ¿sí? Están el conjunto de un montón de factores, no solo su funcionamiento neurológico natural, sino también toda la información que yo le voy cargando en base a mis creencias, a mis pensamientos, a mi manera de hablarme, junto con, obviamente, todas las emociones que eso me genera, que está sumamente conectado al 100%, ¿ok? Ya lo comenté también en episodios anteriores con respecto a que las acciones y las experiencias que nosotros hayamos tenido en nuestro pasado impactan nuestro presente y claramente nuestro futuro. Si somos conscientes de todo ello, podremos o no modificarlo en base a lo que nosotros querramos generar. Lo mismo sucede con la mente, ¿sí? Con la mentalidad. ¿Por qué? Recuerdan que hablamos de, y yo acá tengo mi machetito, por eso si me ven mirando para abajo tengo acá mis machetes, pero que hablamos de lo que significaba tener, construir seguridad o inseguridad en base a no solo las creencias, sino la manera en la que me converso y me cuento mi propia historia. Hemos hablado de lo que significa la seguridad o la inseguridad y la construcción de las mismas en cuanto a nuestro lenguaje, a nuestra realidad, a nuestra razón de ser, a nuestro presente y obviamente a nuestro futuro. Entonces, por eso me pareció súper importante y de gran escala poder conversar sobre la autocrítica y la autoaceptación y la diferencia entre ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autoaceptación y la importancia que tiene que conversemos sobre ello tiene que ver con construir una creencia sólida, ¿sí? Sobre nosotros mismos. ¿Qué significa? Que yo cada vez que me diga
más veces y más veces lo que puedo lograr, lo bello que soy, lo inteligente que soy, lo ligero que me resulta, no sé, relacionarnos con las personas o todo lo que nosotros necesitamos decirnos, más ligero, ¿sí? Va a ser empezar a crear fundamentos sólidos, una base sólida como roca para poder crear una mente que se alinee conmigo, con lo que realmente, y cuando digo conmigo, hablo de eso que yo quiero lograr, no tal vez en donde estoy viviendo hoy, no es que hoy estoy en el charco y me refriego en el charco y sigo en el barro, no, me sacudo el polvo, y acá hablamos de auto aceptación, me sacudo el polvo, ¿sí? Me abrazo, entiendo, tal vez no hice lo mejor que pude, pero puedo hacerlo mejor y lo puedo hacer diferente. Me sacudo el polvo y lo intento de nuevo. Y no solo lo intento, sino que me digo y me acompaño con palabras y con creencias que me lleven al lugar donde quiero estar. Entonces, podemos de esta forma aceptar que claramente, y esto por las dudas lo aclaro, pero no somos perfectos, ni lo vamos a hacer, no existe tal perfección. Y eso es muy importante de saber, que en este camino es un proceso en donde nos vamos a tener, punto uno, que aceptar, ¿sí? Aceptar tal y como somos y amarnos tal y como somos, pero eso no quiere decir que necesariamente me tengo que quedar en ese lugar si no quiero o si no me está gustando. Entonces, si yo quiero transformar mi ser, como les vengo diciendo, voy a identificar a conciencia aquellas cosas que no están resonando más conmigo, en donde yo, no sé, me descubrí egoísta, me descubrí poco empática, me descubrí, no sé, muchas cosas, y entonces a partir de eso, o pónganle el título que quieran, claro, y a partir de eso empiezo a transformar mi lenguaje y mi creencia. ¿Para qué? Para yo poder aceptarme, entender que este es solo un momento, como dice la canción, es solo un momento, que no soy perfecto y que al liberarnos de esto, al sacarnos el peso de la perfección y entender que podemos cometer errores, esto literalmente nos saca de encima muchas creencias negativas y nos libera de ellos. Entonces, cuanto más aceptemos nosotros en dónde estamos, tal vez. A mí, por ejemplo, les voy a ser 100% sincera, me costó un montón sentarme, el solo hecho de sentarme y decir, ok, vamos a grabar. Y solamente era sentarme y ponerme a grabar, porque realmente ya tenía los títulos, ya lo tenía pensado hace meses, ya tenía los guiones, los puntos que iba a conversar con ustedes. Sin embargo, tomar la decisión de sentarme realmente me llevó mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo, para mí son meses, que no solo se reflejan los meses que me llevó simplemente sentarme acá, sino también acá. ¿Qué me estaba conversando? ¿Qué cuento me estaba contando yo que no me estaba permitiendo esto? Fíjense con estos ejemplos cómo nosotros sin querernos nos boicoteamos cuando en realidad estamos siendo conscientes. En mi caso, yo soy muy consciente en este momento de muchas cosas. Hay otras que no las veo. Pero en este caso, en cuanto a los videos y la grabación y lo que yo quería compartir con ustedes, yo estoy siendo consciente. Pero, sin embargo, permití que mi lenguaje y mi mentalidad en ese momento no me permitiera, ¿sí?, llegar a donde quería llegar o ejecutar lo que quería ejecutar. Y hoy le estoy poniendo el ejemplo porque dije, chao, me siento y lo hago. Entonces, aceptar que tal vez no estamos en el lugar que estamos queriendo estar o al que queremos llegar, pero aceptarlo y entenderlo y perdonarnos, tal vez por esperar determinado tiempo o por postergarnos, etcétera. Ojo, eso también nos trae mucha información, pero también ahí, y acá está la diferencia, es no criticarnos y aceptar y entender. Y de ese aprendizaje poder sacar lo que no quiero repetir para la próxima, sobre todo lo que sí puedo yo ser consciente y controlar, si se quiere. Lo que está a mi alcance, pues lo ejecuto, y lo que no lo acepto, y si hoy no lo entiendo, muy probablemente mañana lo haré, ¿ok? Y en su momento se me será revelada la información para poder entender por qué postergué, por qué procrastiné, etcétera, etcétera. Pero aceptamos que hoy estamos acá y si hay algo que podemos y queremos cambiar a conciencia, lo podemos hacer, ¿sí? Entonces la diferencia
y entender el impacto entre la autocrítica, ¿sí? Y la autoaceptación es clave. Nos amigamos obviamente con la autoaceptación, más allá de que sea algo incómodo, más allá de que tenga más ganas de castigarme que de darme un mimo, pero siempre yo pongo este ejemplo. ¿Qué harías vos si esto mismo lo estás haciendo o se lo estás diciendo a un niño o a tu sobrino o a tu hijo o a tu hija o a alguien pequeño, o mismo si te querés imaginar vos siendo tu niño o tu niña? No lo tratarías mal, no le dirías cosas feas, no le dirías, te dije que tenías que empezar a hacer no sé cuánto, no. Entonces, con la misma amorosidad que hablarías con una criatura, eh, es en estos momentos como uno procura tratarse para que sea más ligero, lo pueda llevar adelante y que justamente la crítica se haga a un lado y con la aceptación se pueda evolucionar y llegar a ese momento en decir, estoy listo, que venga esa nuevamente, la voy a desarrollar, ¿ok? Por otro lado, entender eh, la creencia, ¿sí? De aceptación, como hablábamos, con el proceso que estamos viviendo, ¿sí? Y la resiliencia que precisamos para estas instancias, ¿ok? Como les ponía de ejemplo mi persona, y seguramente ustedes encuentren un montón de ejemplos en donde sientan, me está traicionando mi mente, yo quiero hacer todo esto, no sé, ir al gimnasio y no lo estoy haciendo porque me digo esto, lo otro, no, ¿para qué voy a empezar hoy? No, que hoy hace calor, no, que mañana hace mucho frío, no, que hay mucho viento, no, que no tengo plata, no, que es verano, que el lunes, que esto, que lo otro. Y nos ponemos mil excusas y más allá de que sí los invito a accionar y probar, también los invito a que en esa instancia ustedes puedan creer que es un proceso, que es un momento, y el momento significa un principio y un fin, no es eterno, ¿ok? Es un principio y un fin. Entonces, cuando podemos confiar y entender que es solamente un proceso, pero no es que el proceso es para que yo me quede acá, tuki, cambie, me instale, me ponga la reposera y que pase la vida. No, 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 no. Cuando hablamos de conciencia, estamos hablando justamente de ver lo que está sucediendo a mi alrededor y lo que está sucediendo sobre todo conmigo. Entonces, cuando yo soy consciente y responsable, y esto es muy importante, ser muy responsable de todo esto. ¿Se acuerdan que en un episodio anterior le dije, siempre tiramos la pelota afuera y hacemos responsable a otros? ¿No? Cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestros propios actos, no vamos a estar, ay, no, porque me faltó, yo podría haber dicho mil cosas. Ay, porque no tengo esto, porque me falta una compu, porque no tengo una cámara, porque me falta una luz, porque hace mucho calor, porque hace mucho frío. Ahora, cuando dejamos las excusas atrás y nos hacemos responsables y no responsabilizamos a nadie más que nosotros mismos, realmente nos convertimos en protagonistas, dejamos de ser víctimas y podemos entender y aceptar ese proceso como tal. Cuando aceptamos ese proceso como tal, vuelvo y repito, entendemos que es solo un momento en el que nos quedamos quietos y podemos observar. La clave de este proceso y de toda esta transformación es poder observar. Y observar, como les dije antes, escuchamos pero no juzgamos, observamos pero no juzgamos. Y cuando me pongo en ese lugar, voy a ser más compasivo conmigo mismo, voy a ser más amoroso conmigo mismo y voy a construir eso. Y lo vamos a ver más adelante porque también voy a desarrollar un episodio de esto y cómo hacerlo de manera práctica. Pero es clave poder entender que así como lo hice mal, lo puedo hacer diferente la próxima vez y me va a salir distinto, funcional, mejor, más conocido como mejor, más cerca de lo que quiero lograr o más cerca de cómo me quiero sentir en ese proceso. Entonces, muy importante entender el proceso. Y acá hago un paréntesis que tal vez no tanto, sí, tiene que ver 100% con esto, pero no estaba acá en mi lista de temáticas, pero tiene que ver con este estadio de aceptar el proceso y dejar de mirar el punto final. Porque siempre cuando nos trazamos metas, objetivos, o incluso vemos y admiramos otras personas que ya han logrado ciertos puntos, solamente alcanzamos a divisar lo que estas personas están mostrando al final de la ecuación, al final de su trayecto, o al final de una etapa que atravesaron. Y no estamos viendo todo lo que se vivió antes, todo lo que muy probablemente se sacrificó, todo lo que se esforzó, todo ese proceso bendito que atraviesan otras personas y etcétera. Y por eso hablo de escuchamos pero no juzgamos, observamos pero no juzgamos. ¿Por qué?
Porque cuando me pongo en ese lugar propio, mío, de mirar mi vida, de la vereda enfrente, pero mirar mi propia vida, y puedo ponerme en un lugar de compasión y de amorosidad y de paciencia, me voy a dar cuenta que no solo voy a tener mucho para aprender y cambiar, sino también que vengo haciendo las cosas lo mejor que he podido hasta el momento. Y si no lo he hecho de lo mejor que he podido hasta el momento, tengo la chance de observar esas cosas para mejorar, ¿sí? Muchas veces esperamos siempre los 10, 10, 10, 10 y no nos damos cuenta que eso no nos permite a veces lograr más. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estamos enfocados en eso y no y perdemos el proceso. Y en el proceso siempre, siempre aprendemos. En el camino siempre aprendemos. Si solamente estamos pensando, no sé, me voy de viaje al Congo y solo estoy esperando con llegar al Congo y en el camino me pierdo todo lo que veo, lo que observo, el subir al avión, el ir acá y la experiencia concreta de todo, incluso, no sé, del aeropuerto a tu casa o te subiste a un colectivo, un bus, un bondi para llegar a un destino turístico y solamente disfrutás cuando llegás al destino turístico, bueno, pensalo, porque en ese camino y en ese proceso, en ese trayecto para llegar a un lugar, también pasan un montón de cosas que si estamos dispuestos a ver, vamos a encontrar mucho aprendizaje y mucho valor en ese camino. Quería hacer este paréntesis, si se quiere, en cuanto a solo mirar el logro final y el camino, porque me parece sumamente importante para esto, porque si no nos vamos a batatar, se van a batatar, se van a quedar a mitad de camino, van a pasar 2 días y van a decir, no, mira, me hablé feo, chao, dejé. Otra vez estoy creyendo mal de mí, chao, dejé, abandoné. Y no, y este es un proceso que es tuki, 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 todos los días, una decisión diaria, literalmente es una decisión diaria. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida. Estamos muy acostumbrados en estas últimas generaciones a que todo sea rápido, todo sea inmediato, nos acostumbramos a las compras online de que muchos les llega de un día para el otro, otros si les tarda una semana es un montón, y etcétera, etcétera. Entonces, esa costumbre de lo inmediato le pierde el gusto y la esencia de lo que significa el proceso. Entonces, empecemos a valorar ese proceso. Te invito a valorar un poco más el proceso para que cuando haya algo que muchas veces se le llama fracaso, pero algo que no funcionó como vos esperabas o no resultó como vos esperabas, vos puedas observar todo ese camino. No digo que no te angusties, que no la pases mal cuando no sale, que no te pase todo lo que sientas que te tiene que pasar, pero literalmente, si podemos identificar en ese proceso todo lo que vivimos y lo que aprendimos, nos vamos a dar cuenta que cuando lo vuelvo a intentar, no va a ser de la misma forma. Esto es como el dicho que yo hablaba en el encuentro anterior de se quema con leche de una vaca y llora. Bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que no tiene que ser siempre igual, que en base a mi experiencia yo puedo hacer las cosas de manera distinta y puede resultar de una manera diferente y eso es muy importante de ver y valorar. Bueno, retomo. Entonces, ser conscientes en el proceso y en la resiliencia de uno mismo, de lo que precisemos atravesar, ¿sí? Escucho siempre una chica en TikTok que dice, confía en el proceso. Bueno, acá es lo mismo. Confiar en el proceso, entender que uno puede cambiar, que puede aprender, que podemos adaptarnos, que podemos transformarnos, y eso también está bien. He escuchado muchas veces, esto es repaqué, que cambia así, cambia así. Hola, está bien cambiar. Se nos insertó un chip, yo me acuerdo cuando era muy chiquita, o preadolescente, y esas cartas que te mandabas con tus amiguitos de la escuela o del barrio, no sé, era, decías no cambies nunca, y digo, ¿qué condicionantes queramos hacer nuestras cartas? Que obviamente inconscientemente no estábamos pensando, ay, que no cambies nunca y no crezcas y no te expandas, pero pienso hoy, adulta, cambia todas las veces que precises. Todo lo que a vos te haga sentir mejor con vos, con tu entorno, y que obviamente no estés afectando negativamente a nadie, ni lastimando, y etcétera, bienvenido sea el cambio. No pensemos que cambiar tu esencia va a ser siempre la misma si sos una buena persona, ¿no? O lo que consideramos de estándar una buena persona. Entonces, eh, aceptar ese proceso, aceptar que puedes cambiar, aceptar la transformación, y aceptar que muchas veces las cosas no pueden salir o no salen como queremos, pero también está bien
y vivir y vivenciar ese proceso de aprendizaje es sumamente necesario. Ahora, eh, último punto por hoy, porque en el próximo episodio de la nueva serie vamos a desarrollar, sí, en profundidad cómo y qué es una mentalidad de crecimiento, ¿sí? Pero era clave para mí el poder compartirles esto del proceso, ¿sí? Y de vivenciarlo, porque es una de las piedras fundamentales de la mentalidad de crecimiento, que no les voy a dar el concepto todavía, pero ya el nombre lo dice realmente. ¿Por qué? Porque el proceso lleva su tiempo, como les decía, no se den por vencidos a mitad de camino. No se queden atrapados en las creencias limitantes, siendo que las podemos transformar, ¿sí? Y cuando empezamos a ver y a vivenciar que lo que me estoy diciendo, todos estos cambios que fui ejecutando, ejemplo, las cosas que me estoy diciendo, el cuento que me estoy contando, lo que estoy creyendo de mí, las creencias que identifiqué y hoy decido transformar, cuando empiezo a hacer un recuento de todo esto, la creencia en el proceso y en el que voy transformándome, ¿sí? Y del día a día y la decisión de elegir día a día ser transformado y yo elegir transformarme, junto con la perseverancia, son claves para poder llegar a desarrollar, o al menos a tomar la decisión de desarrollar una mentalidad de expansión, una mentalidad de crecimiento. Entonces, eh, esto está vinculado 100% y yo siempre lo encaro desde, no siempre lo encaro desde los negocios, pero les hablo de este concepto que yo manejo y primeramente lo manejo con mi vida, que es que cuando vos creces, cuando vos te expandís, cuando vos tenés la capacidad de observar desde distintos lugares y entendés que las cosas que suceden son posibilidades, que tal vez hoy vemos, ay no sé, no tengo clientes o tengo que cerrar este negocio, bueno, siempre hay algo no solo para aprender, sino hay una o más oportunidades para aprovechar en esa transformación, en ese cambio, en ese incluso cierre de puertas. Nunca, y se los digo yo que lo he sufrido en cantidad cuando me cerraban una puerta, cuando antes yo tenía una agencia de marketing y algunas veces se han ido clientes, se han dado de baja, hemos cambiado personal incluso, etcétera, etcétera, tantos movimientos y les prometo que yo he llorado incluso por un punto, una coma que le faltaba a un copy o un logo que no sé que haya salido no tan bien. Sin embargo, o sea, me veo hoy, veo esa flor de ese día y veo la flor de hoy y digo, wow, cuánto aprendizaje, lo sufrí y realmente todo eso que les cuento en aquel momento lo sufrí. Hoy me pasa lo mismo y realmente mi reacción es completamente distinta, pero porque he aprendido a observar desde otro lugar, a aceptar y a entender que vivimos en este constante proceso que nos permite la transformación, nos permite el crecimiento, nos permite la expansión, siempre y cuando estemos comprometidos y elijamos hacerlo, ¿no? Obviamente, como les digo, esa conciencia y es una decisión diaria, de todos los días, me digo esto, me digo aquello, creo así, creo allá, estoy identificando, no es que voy a hacer una máquina, ay, todo lo tengo que analizar 1000 veces, no, no va por ahí, pero sí el vivir consciente, ¿sí? Nos abre muchísimas más puertas para con nosotros, en primer lugar, y segundo, como les estaba diciendo, desde mi teoría, desde mis propias experiencias, no solo te expande y te permite ver desde otra vereda la misma situación y vivirla distinta, sino que también cuando nosotros nos desarrollamos como personas, como individuos, como dueños de negocios, como marcas personales, nuestro negocio recibe ese impacto de manera positiva, obviamente, en el caso de que yo trabaje para ello o de manera negativa si yo trabajo para ello también. Entonces, siempre el desarrollo personal, y digo lo mismo y no me canso de repetirlo, pero porque lo vivencio no solo con mi propia experiencia, sino con mis clientes que trabajan conmigo, en donde cuando se empiezan a quitar un velo, el otro, se dan cuenta de la realidad que están viviendo, deciden transformarla, deciden
conversarse diferente, transformar sus creencias y en base van trabajando eso, no pausan su negocio en ese mientras tanto, sino que muy por el contrario, el impacto que tiene su negocio, cuando empiezan a florecer ellos, su negocio hace pum y explota. Entonces, los invito nuevamente a que puedan trabajar en esto, que puedan comenzar a pensarse y a ver esos momentos en donde el proceso o el resultado no fue lo que yo quería, lo que esperabas, sin embargo, te han dejado mucho aprendizaje. Si te pasó algo en estos últimos días, te invito a que lo puedas analizar y que puedas retener aquello que sí te sirvió y que deseches lo que no te sirve para conservar, pero sí te sirve para aprender. Así que te mando un beso, un abrazo. Nos vemos en la próxima serie, en donde ya vamos a trabajar en profundidad la mentalidad. Espero que te haya gustado esta serie porque la trabajé muy a conciencia para ustedes, para vos. Y que te suscribas, que me sigas en redes, que si querés lo que sea, me escribís, yo estoy para responder comentarios, experiencias, testimonios, acá estoy. Te mando un beso y un abrazo enorme.